Buenos días, en esta oportunidad entonces vamos a simular la situación número 5, que es uno de de nuestras mejores deportistas colombianas, el caso de Katherine Ibargüen, quien se destaca en salto largo. Entonces, lo que vamos a hacer es simular el salto de una deportista como ella. Para ello, pues vamos a utilizar en este caso GeoGebra. Y en GeoGebra, entonces, lo primero que vamos a reconocer es que las unidades en el plano serían los metros en la pista. Entonces, para representar el salto que hay que simular, eh, en este caso, que es el salto triple, pues básicamente lo vamos a hacer utilizando algunos recursos geométricos que nos van a permitir de alguna manera hacer la representación en lo que consiste precisamente esta disciplina deportiva. Entonces vamos a iniciar tomando un deslizador, que es el que nos va a servir para simular el movimiento. Entonces, el simulador pues lo vamos a graduar dependiendo de, primero, la distancia que queremos abarcar y segundo, entonces, el tipo de movimiento, ¿cierto? La velocidad con que se va a mover en este caso eh, el, la deportista, que la representación se haría sobre Katherine Ibar. Bueno, entonces ahí tenemos la configuración donde decimos que una unidad simula 1 metro de distancia. Bueno, como es de nuestro conocimiento, sabemos que los atletas toman una distancia previa al salto. Entonces, para esto, ella va a correr 10 metros antes del salto, como el momento preparatorio precisamente para iniciar. Por esta razón, entonces, nuestro deslizador lo vamos a configurar desde -10. -10 que representa los metros precisamente que va a tomar impulso para dar el salto. Y en este caso, entonces, nuestro salto lo daría, o el salto lo daría desde el origen. Partimos desde el origen, que sería desde donde va a lograr. Entonces, en este caso, ella logró saltar casi 7 metros, que es lo que estamos viendo en la programación que inicialmente le estamos dando. Bueno, entonces ya acá hicimos toda la configuración precisamente para poder simular el salto. Y ahora vamos a configurar el recorrido con funciones en una variable.
Bueno, para este caso entonces vamos a hacerlo a través de funciones definidas a trozos. La primera parte sería el recorrido de los 10 metros y la segunda parte sería el salto parabólico. Entonces, esos son como los dos momentos que vamos a representar ahí. Bueno, para este caso, y como ya lo habíamos visto dentro de la clase, entonces sabemos que para definir una función a trozos se debe declarar con el condicional sí. Entonces, bueno, el primer intervalo va desde -10 hasta 0, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es el que toma el impulso y es una constante. Entonces ahí tenemos el intervalo -10 menor que x y x menor que 0. Para el segundo intervalo, entonces se declara en el argumento sí, no, con otro condicional añadido. Bueno, entonces en esta oportunidad iría desde 0 hasta 7, porque recordemos que en el primer intervalo que estaba desde -10 hasta 0 era la parte donde preparatoria, ¿cierto? Como el impulso que iba a tomar, correr previo a el salto, y acá ya partimos desde el origen, que sería el 0, y en este caso llegaría hasta 7, que es básicamente la distancia que alcanzó en este triple salto. Bueno, entonces ya podemos ver acá nuestra función definida a trozos y podemos ver el primer segmento que va desde 0, el origen, y llega hasta 7, que es el que nos va a mostrar el movimiento parabólico de lo que fue precisamente el salto triple. Bueno, entonces acá vamos a retomar un poco. Nos toca primero definir la función del recorrido del salto, que es la f.
Entonces, para ello vamos a dibujar la parábola, entonces teniendo en cuenta que debemos trazar una directriz y un punto de foco. Listo, entonces ahí vamos a rectas. Y buscamos nuestro punto de foco. Bueno, hacemos algunos ajustes para que nuestro movimiento parabólico nos quede lo más claro posible. Bueno, entonces ahí ya tenemos más o menos la simulación de lo que sería el movimiento parabólico a partir del salto. Bueno, en este caso vamos a tener en cuenta que el salto se desarrolla a un poco más de 1 metro de altura. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de ajustar para que el movimiento se dé precisamente un poco más arriba de lo que representa 1 metro dentro de nuestro plano. Perfecto, entonces hacemos el ajuste, muy bien, ahí ya tenemos que en este caso el salto efectivamente se está dando un poco más de 1 metro de altura. Bueno, acá estamos ajustando para que el movimiento se dé precisamente dentro de ese rango que hemos establecido como la longitud del salto, que en este caso es de 7 metros. Entonces estamos haciendo ahí el ajuste para que nos dé los 7 metros.
Listo, entonces acá ya tenemos el ajuste que hace referencia precisamente al récord que ella tiene en este caso. Entonces ya podemos ver ahí que se dio un metro, un poco más de un metro de altura, como lo podemos observar ahí en la parada. Bueno, entonces en este caso, como la función parabólica se llama así, o la parábola se llama así, entonces la ponemos en el condicional del segundo trozo de la función. Entonces ahí vamos a buscar el segundo trozo de la función y la colocamos. Listo, entonces ya la estamos cuadrando acá. Bueno, entonces ya tenemos acá el movimiento parabólico teniendo en cuenta la distancia del salto. Entonces esa función se inserta en la condicional del intervalo del recorrido del salto. Es decir, desde 0 hasta casi 7 metros, que es lo que en este momento pues vamos a considerar que es el salto de nuestra atleta. Entonces vamos a dejar invisibles las construcciones auxiliares para hacer más limpia la demostración. Entonces vamos a ir retirando. Esta la utilizamos como auxiliar, entonces la vamos a dejar invisible. De igual manera también lo vamos a hacer con esta parte.
y vamos a restringir más la condición que no se vea en ese sobrante debajo de cero. Entonces vamos a restringir esa parte para que nos quede el movimiento únicamente relacionado al salto. Perfecto, entonces ya acá lo tenemos, ahí ya podemos apreciar claramente cómo nos quedó el movimiento. Bueno, entonces ya tenemos el recorrido de la simulación en una función de dos trozos. Recordemos que trabajamos dos trozos, el primero que iba desde menos 10 hasta 0 y en el segundo trabajábamos desde 0 aproximándonos a 7 metros como distancia alcanzada en ese salto. Bueno, entonces vamos ahora a insertar la imagen de Katherine saltando, que es la que nos va a simular finalmente ya el recorrido. Entonces acá en la herramienta de imagen vamos a buscar nuestra imagen y la vamos a insertar. Entonces ya tenemos acá a nuestra atleta. Y vemos que se nos asignó dos puntos, el punto D y el punto E en las esquinas inferiores de la figura. Esos dos puntos que se nos asignaron ahí los vamos a usar para programar el desplazamiento en la función. Bueno, entonces vamos a listo, desplazamos un poco para que se pueda visualizar el recorrido que vamos a hacer. Listo, entonces ya cuadramos acá para que se vea todo nuestro recorrido. Tratando de que todo sea proporcional. Teniendo en cuenta más o menos que la estatura de Katherine es de 180, entonces tratamos de hacer lo más real posible nuestra imagen.
Entonces vamos también a ocultar la cuadrícula para que nuestra simulación se vea lo más limpia posible. Listo, entonces perfecto, ya ahí podemos ver mucho mejor. Y ahora entonces tenemos que definir los puntos respecto a la función para que tome el recorrido. Entonces vamos a definirlos. Bueno, en este caso entonces la función es p de x. El punto de adelante C, entonces las coordenadas x de E sería el deslizador. Y la coordenada Y sería P de A. Bueno, entonces decíamos que en este caso hay que definir los puntos respecto a la función para que tome el recorrido. Entonces decimos que en esta función o en esta simulación el recorrido está dado por la función g de x. G de x entonces será la que nos va a mostrar el recorrido. Y ahí podemos observar que el punto E hace el recorrido que queremos. Entonces debemos hacer lo mismo con D para que la imagen no se nos vaya a distorsionar. Entonces, porque recordemos que acá lo que nos interesa es mostrar el recorrido más que la imagen se nos vaya a cambiar de forma o tamaño en este caso. El comportamiento del punto D es el mismo, pero con 2 unidades de diferencia.
Bueno, entonces ahí graduamos 2 unidades. Bueno, entonces ya tenemos prácticamente listo nuestro simulador, entonces vamos a hacer ahora sí el ejercicio para que se pueda visualizar. Perfecto, entonces acá vemos los 10 metros que son la preparación antes del salto y ya podemos visualizar ahí en nuestra pantalla el salto que se está dando en este caso, que sería el salto a través de ese movimiento parabólico. Entonces esta es nuestra simulación, en este caso la que hemos tomado, la número 5, el salto a través de GeoGebra, que es una herramienta que nos permite utilizar todos estos recursos geométricos precisamente para hacer construcciones de este tipo. Entonces vamos a hacer nuevamente otro recorrido como para que podamos visualizar el trabajo que hicimos a lo largo de esta construcción. Perfecto, entonces ahí tenemos los 10 metros de preparación y finalmente el salto largo. Entonces muchas gracias y es nuestro video para esta oportunidad.